Hola compañeros, soy Ana Cruz y les voy a hablar de dos capítulos del libro de Ética y Economía del economista Amartya Sen. Y bueno, en uno de los capítulos que me tocó, el primero de comportamiento racional, al empezar a leer el capítulo me di cuenta que no viene como tal una definición de lo que es la racionalidad en el ser humano. Entonces, uno de los autores que cita mucho durante todo el libro es Aristóteles, y la definición que da él como para un ser racional menciona que, bueno, los seres humanos los considera como seres racionales, pero hace como una referencia a que somos como el único animal que es un ser racional como tal. Y bueno, así lo distingue Aristóteles de los animales como seres que podemos pensar y razonar de acuerdo a nuestro interés propio. Esa es la definición que da él. Y bueno, ya como teniendo en cuenta lo que es el concepto de racionalidad, empezamos con que el autor empieza diciendo que la irracionalidad conduce a los errores. Y bueno, esta irracionalidad se admite entonces modelos de comportamiento alternativos, lo cual nos ayuda a determinar ningún tipo de comportamiento propio. Y hace como una comparación entre el comportamiento real y el racional. Y dice que están relacionados entre sí, pero pues a la vez son como diferentes, son como opuestos. Y bueno, luego viene como una comparación de lo que es la consistencia y la racionalidad. En la teoría económica convencional, por ejemplo, mencionan que dentro de toda racionalidad hay una consistencia durante todo el momento de la elección. Y esto te lleva como resultado a una maximización de tu propio interés, donde entonces el autor dice que esta racionalidad exige consistencia durante cada elección, durante todo el camino, y lo que va a hacer esto es maximizar tus utilidades, pero esta decisión, bueno, al momento de estudiar cada decisión que tú haces, no te puede dar como nada de información de la persona que está eligiendo estas propias decisiones. Por lo que el autor del libro, Amartya Sen, también dice que, bueno, los seres humanos, a pesar de que él sí afirma que somos como seres racionales, cometemos algunos errores, y la racionalidad que tenemos admite modelos de comportamiento alternativos, los cuales nos ayudan a determinar un comportamiento propio de cada ser humano. Y aquí es donde empieza a ser como una comparación entre el comportamiento real y el racional. Dice que estos están relacionados a la vez, pero que también son como muy diferentes. Y aquí especifica una naturaleza propia del comportamiento racional en algunos términos que son como ciertamente restrictivos. Y ahí termina el primer capítulo de comportamiento racional, pero dentro de este capítulo el autor cita, me parece, como a 3 autores, y aquí voy a tocar 2 de ellos. Uno es Hirschman y lo cita con su libro de 1970 que se llama Salida, Voz y Lealtad. Aquí en el libro hace como una reflexión crítica de las teorías neoclásicas del comportamiento económico basado en la elección racional. Y bueno, como lo dice su título, salida, voz y lealtad. Entonces, para él hay como 3 tipos de relaciones. En la primera, que es la lealtad, es lo que él define como sentirse a gusto en una relación. Y la segunda, cuando ya tienes como una voz, es porque estás como inconforme respecto a algo, entonces tú empiezas a levantar la voz para querer como cambiar algo. Y la última, que él lo ve como una salida, es rechazarla, o sea, rechazar por completo la relación y salir de ahí. Entonces, ahí nos pone como un ejemplo como para entenderlo más un poquito en los mercados, y pone el ejemplo de un producto que, por ejemplo, tú al comprar cierta cosa tienes como una lealtad hacia ese producto. Entonces, si te deja de gustar porque bajaron la calidad, subieron el precio, entonces ahí es cuando alzas tu voz. Y al final haces una salida si dejas de comprar cierto producto. Y son las 3 etapas que él maneja. Y menciona que es muy importante la lealtad porque esta ralentiza la velocidad de salida y da a la organización tiempo para recuperarse. Ok, aquí el segundo autor que él cita dentro de su capítulo es John Elster, de 1983, con su libro Sir Graves, que habla de la teoría amplia de la racionalidad. John Elster tiene una corriente marxista analítico,
donde Elster, bueno, él empieza como, bueno, voy a hablar de una de sus principales ideas de su libro. Él empieza como afirmando de que hay como una crisis de las ciencias sociales, por lo que propone que el objetivo de las ciencias sociales debería ser descubrir las causas inmediatas de la conducta del ser humano. Y bueno, él dice que la ausencia de acuerdo acerca de qué son las emociones tiene su paralelo en la ausencia de acuerdo en cuáles son las emociones existentes. Y aquí como que empecé a entrar como en duda como en todo lo de la racionalidad y todo el aspecto de las emociones. Entonces aquí me puse a investigar un poco a Aristóteles dentro de su tema de la teoría de las emociones para ver cómo se relaciona como con el concepto de racionalidad. Y bueno, según Aristóteles hay varios como estados emocionales del organismo y estos son 7. La primera es la sensación cualitativa, la segunda es antecedentes cognitivos, la tercera es un objeto intencional, la cuarta es excitación fisiológica, la 5 expresiones fisiológicas, la sexta valencia en la dimensión, la séptima tendencias de acción, características. Y bueno, Aristóteles como que hablando en este tema de las emociones sostiene que las pasiones en general van acompañadas de las sensaciones de placer y o dolor, las cuales entrañan cierta alteración o turbación psicofísica. Y entonces, leyendo un poco, las emociones para Aristóteles son facultades emotivas en los seres humanos que pueden llegar a generar cierta como susceptibilidad y causar en algún momento que se cambien los juicios y se generen otros tipos de impresiones. Y bueno, dentro de su obra, de las más importantes de Aristóteles, de la obra Retórica, nos dice que las emociones son las causantes de que los hombres cambien sus juicios y se vuelvan volubles. Entonces, esta es como la parte que iría como relacionada con emociones, con racionalidad, que dice que, bueno, estas sí hacen que cambies como tus elecciones que ya tenías, pero además te hacen ser como más voluble. Y dice que también las emociones siguen al pesar y el placer, como sucede con alguna de ellas o la mayoría de ellas. Y bueno, ya como conclusión, tocando estos 3 autores y todas sus percepciones que tienen acerca de la racionalidad, bueno, de que si el hombre es racional o no es racional, si los sentimientos influyen o no. Yo creo que las emociones pueden generarse de distinta forma y algunas llevan a la irracionalidad cuando se generan de ciertos deseos o creencias que son irracionales. Que ciertamente yo creo que el hombre no es un ser racional al 100%. Si bien en todas las teorías económicas clásicas se propone que el hombre siempre ha sido racional, que siempre va a tomar como las mejores decisiones para su bien, yo creo que sí influye mucho, por ejemplo, esta parte de las emociones, porque también otro concepto que se tiene de la economía es que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Yo creo que eso no es cierto. Y bueno, sucede muchas veces con el tema de anteponer como ciertos sentimientos, ya no solo son los tuyos, sino como los de otras personas para ahora maximizar tal vez la utilidad de ellos o no sé, pero ya no te estás poniendo tú como el ser principal. Entonces, mi conclusión es que el ser humano no es un ser racional.